Bienvenidos. En esta oportunidad estaremos abordando uno de los aspectos más importantes de los campos vectoriales y es determinar si el campo vectorial dado es conservativo o no conservativo. Este aspecto es relevante a la hora de resolver asuntos relacionados con las integrales de línea y los teoremas fundamentales del cálculo vectorial. Bien, entonces el trabajo consiste en determinar si el campo vectorial dado por f igual a e a la x coseno y en componente y más e a la x seno de y en componente j es conservativo o no. En caso de serlo, hay que determinar cuál será la función potencial de dicho campo vectorial. Bien, antes de proceder entonces, decimos que solo a los que sean conservativos tiene sentido buscarles funciones potenciales, porque es aquellos donde se garantiza que el campo vectorial f es el gradiente de una función potencial. Ya lo miraremos en detalle. Entonces, bien, una propiedad importantísima de los campos conservativos es que si tengo ese campo vectorial f como m de xy, ¿cierto? Algo de esta forma, f de xy igual a m de xy, n de xy. Entonces, ese campo es conservativo si solo si la derivada parcial de m con respecto a y es lo mismo que la derivada parcial de n con respecto a x. La forma rápida de recordar ese teorema es mirar aquí que la primera componente es en dirección y, o sea, en dirección x. Entonces derivo la componente en x, la derivo con respecto a y. Y la segunda componente que va en dirección j, que es el eje y, entonces derivo esa componente con respecto a x, siempre cruzado. Si se cumple esa igualdad, el campo es conservativo. Entonces procedemos. Hacemos la derivada de este de nuestro m, este de nuestro n. Entonces hacemos la derivada de m, que es e a la x coseno y, lo derivamos con respecto a y. La derivada es, esto es constante, y la derivada de coseno es menos seno. Entonces queda menos e a la x seno de y. Ahora derivamos n con respecto a x. Hacemos la derivada de e a la x seno de y respecto a x. Como estamos derivando con respecto a x, y es constante, o sea que seno de y es constante, y derivamos e a la x es el mismo e a la x. Por lo tanto, nos damos cuenta que se parecen mucho, pero no son lo mismo, ¿cierto? Tenemos un problema con el signo. Entonces no se cumple dicha igualdad. La derivada parcial de m con respecto a y es diferente a la derivada parcial de n con respecto a x. Y por lo tanto, pues el campo no es conservativo. Razón por la cual no tiene sentido o no se puede determinar una función potencial. Bien, miremos un segundo ejemplo, ¿cierto? Vamos a mirar un segundo ejemplo. Y nos piden mirar si este campo, ahora este campo, dado por el campo y igual a, f igual a y, e a la x más seno y, componente y, e a la x más x coseno y en componente j, es conservativo o no. Y si lo es, nuevamente pues determinar la función potencial. Entonces nuevamente aplicamos nuevamente lo que acabamos de decir, la condición para que sea conservativo, nuestro n, la componente en x la derivamos con respecto a y y la componente en y la derivamos con respecto a x. Hacemos la derivación. Entonces derivada con respecto a y de la misma componente, y a la x más seno y. Estamos derivando con respecto a y. Entonces x es constante. Es que para el primer término tendríamos la constante que es e a la x por la derivada de y que es 1. Voy a ponerlo aquí exageradamente, 1. Y ahora más la derivada del segundo término, la derivada de seno que es coseno de y. O sea que nos quedó e a la x coseno y. Ahora derivamos la segunda componente que llamamos n, con respecto a x. Derivamos con respecto a x e a la x más x coseno y. Como estamos derivando con respecto a x, y es constante. Entonces, para el primer término, derivada de a la x es e a la x. Y del segundo término, al ser y constante, queda aquí el coseno de y la derivada de x, que es 1. Notamos que en este caso son iguales. Por lo tanto, es conservativo. Como es conservativo, entonces tiene sentido buscar la función potencial. Vamos a determinar la función potencial. Entonces, ¿cómo determinamos la función potencial? Pensamos en una función f, que es la función potencial, tal que el gradiente de dicha función real sea igual al campo vectorial f. Bien. Es decir, lo que acabamos de decir está aquí escrito sintéticamente. Entonces procedemos. Este campo que está aquí debe ser la derivada parcial, ¿cierto? Que el gradiente es la derivada parcial de f
con respecto a x, derivada parcial de f con respecto a y, y ese es nuestro vector gradiente, que se puede escribir de esta forma usando los componentes, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Pues igualamos, ¿cierto? Decimos, este pedazo tiene que ser igual a la derivada parcial de f con respecto a x, y e a la x coseno y debe ser igual a df de y. Partimos de la primera, df de x igual a y e a la x seno de y. Separamos aquí e integramos, entonces la integral que haría f de xy es la integral parcial de esta función con respecto a x. Como ustedes ven, integrando con respecto a x, y es constante. Entonces la primera quedaría la constante por la integral de e a la x, que es e a la x, y la segunda queda y es constante, entonces queda seno de y por la integral de 1, pero la integral de 1 es x, más una constante. Pero ojo, esa constante no es tan constante, porque es que estoy integrando respecto a x, o sea que realmente es una constante respecto a x, o sea que será una función g que depende de una variable y, que con respecto a x es constante. Es lo que tenemos aquí. Ahora bien, nos falta determinar esta función g de y, entonces usamos la segunda parte, y es que ahora vamos a derivar parcialmente con respecto a y debe darnos algo de esta forma. Entonces derivamos con respecto a y entonces derivando tendríamos la derivada de y, que es 1, esto es constante, entonces queda e a la x. X es constante y la derivada de seno, que es coseno, y la derivada de la función g. Pero eso tiene que ser igual a esta componente, que es la que ponemos aquí. Y nos queda esta ecuación. Teniendo esa ecuación, pues no, evidentemente se nota que g' de y debe ser igual a 0. Y por lo tanto, g de y, perdón, aquí esto no va, no es derivada, g de y debe ser una constante, ¿cierto? Debe ser una constante para que su derivada pues sea 0. Es decir que ya tenemos nuestra función f de xy, porque sería esta expresión más esta constante, que es g de y. Entonces tendríamos que f de xy es y a la x más x seno de y más la constante. Y esa es la función potencial. Podría bajo ciertas condiciones poderse establecer ese valor de la constante, que en este caso pues no tenemos condiciones. Algunos libros por facilidad simplemente asumen que esa constante es 0, pero no necesariamente debería ocurrir eso. Bien, ya tenemos la función potencial y esa es la que va a ser nuestra función, el equivalente potencial del campo vectorial. Muchas gracias por su visita, no olviden dejar sus comentarios y seguir visitando nuestra página. Gracias.